tenemos todavía un 5%, un 4% de chicos que se nos infectan de COVID. Y que de este 4%, la mayoría de estos chicos tienen infecciones medianas, digamos así, no llegan a una gravedad. 1% de estos chicos pueden tener problemas muy serios en las salas de cuidados intensivos. Tengo el gusto de estar con un doctor que me parece sumamente apropiado, porque pues esta supuesta nueva cepa, porque todavía no se comprueba que la cepa está acá, todavía no hay un estudio que diga la cepa está acá, pero los médicos como ven más allá y sobre todo se guían no solamente por olfato, sino obviamente porque la cantidad de experiencia que tienen y por signos y síntomas, esta nueva cepa ha dado nuevos resultados y nuevos casos que no se los tenía previsto. ¿Y cuáles son esos casos? El hecho de que los niños se están enfermando más frecuentemente, algo que en un principio no lo veíamos. Había muchas especulaciones sobre por qué los niños no se enfermaban, que si porque tenían más melatonina, que porque sus linfocitos T funcionaban perfecto, que su sistema autoinmune. Lo cierto es que nosotros no vimos en un principio a niños enfermarse muy seguido, pero sí vimos a ancianos y a gente de mediana edad y jóvenes enfermarse. Así que pues tengo el gusto de tener al doctor Mario Bologna. Él es pediatra y este tema es muy importante a tratar. Doctor, usted oyó mi larga introducción y puede un poquito comentar sobre el tema de la novedad de los niños ahora enfermos con COVID. Bueno, sí, primero agradeciéndote pues esta entrevista, es un gusto para mí. ¿Qué es lo que tenemos? El problema es que los pediatras de ahora estamos viendo un poco más de niños enfermos y seguimos con la consigna de que todo es COVID hasta no demostrar lo contrario. Y efectivamente, hay muchos pacientes menores de edad que nos están dando positivo hacia el COVID. Y sencillamente los síntomas son tan diferentes en los chicos que pueden venir solamente con algún problema de piel, con algún problema oftálmico, con una conjuntivitis, con algún problema de tipo gastrointestinal y tener positivo esto de COVID. Con la entrada del invierno, con las lluvias, con el aumento del dengue y de las enfermedades tropicales, así es, tenemos entonces una gama de enfermedades que tenemos que ir descartando. Felizmente, yo considero que gracias a Dios no tenemos una epidemia en niños de dengue, porque fue un desastre, de COVID, porque fue un desastre verdaderamente. Tenemos todavía un 5%, un 4% de chicos que se nos infectan de COVID. Y que de este 4%, la mayoría de estos chicos tienen infecciones medianas, digamos así, no llegan a una gravedad. 1% de estos chicos pueden tener problemas muy serios en las salas de cuidados intensivos. Pero de que haya un repunte de COVID en chicos, lo existe. Y especialmente, Mariela, en jóvenes. Estoy hablando de chicos de 15 años a 21, a 25. En este tipo de chicos que nos da la impresión de que nos hemos olvidado de que estamos en una pandemia, de que hemos aflojado un poco a los chicos para que hagan sus fiestas, sus reuniones, y que se nos están infectando y que ellos están trayendo el problema hacia las casas. Ayer hablaba con Patricia Delgado, que trabaja con nosotros en la empresa, y me decía que su nieta de 3 meses se había enfermado. De 3 meses había tenido COVID. ¿Cómo le hacen a una niña de 3 meses un examen, un hisopado? ¿Cómo se detecta un COVID en niños tan chiquitos? Bueno, primero lo podemos detectar a base del examen inmunológico de IgG, de IgM en sangre. Sí, pero usted sabe que eso ya es cuando ha tenido o cuando está un poco avanzado, pues, ¿no? Ese no es efectivo en el momento. O sea, en lo que respecta a la parte inmunológica, algo se nos puede elevar en la IgM en los primeros datos de la enfermedad. Y lo segundo que tenemos que hacer es el examen del hisopado muy delicadamente a través de los hisopos que lo debe de hacer
una persona adiestrada para poder no agredir a estos chicos y nos salga un examen adecuado. Ya nosotros los médicos tenemos como el olfato de qué es lo que puede pasar con un bebé de 3 meses, porque, a ver, el bebé de 3 meses no es un bebé que va a una fiesta, que sale con los padres, que sale con los abuelos, y por lo tanto debe de infectarse a través de esa familia. Es una pregunta de rigor cuando viene un niño con síntomas sospechosos de COVID, ¿con quién ha estado? ¿Dónde ha estado? ¿Quién más está enfermo en casa? Y generalmente hay alguien enfermo, que puede ser la empleada, la madre, la abuela, las tías. Siempre hay que hacer una cadena de investigación ante esto para poder saber qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué pasa con la lactancia y el COVID? Alguna vez le escuché a otro pediatra, usted sabe, el doctor Sarracín, que decía que cada vez que uno le da de lactar a un niño, lo estás vacunando. Me pareció fantástico. Bueno, la lactancia es una vacunación natural muy efectiva, no solamente hacia COVID, sino para todas las enfermedades propias de la infancia, sarampión, rubiola, varicela, en fin, todo esto. Si tengo una mamá que tiene COVID, lo que tenemos que hacer es básicamente aumentar las posibilidades de transmisión a través de doble mascarilla, a través de sus manos, pero a través de esta lactancia vamos a pasar un poco de anticuerpos. Estoy hablando de madres que tienen, que inmunológicamente o que no están tan graves, porque tampoco puedo hablar de una mamá que está metida en una cama con oxígeno, pero la mamá, que en la mayoría de los casos tienen dolor de cabeza, dolor de cuerpo, a veces se les afloja el estómago, lo pueden hacer. O sea, una mamá con COVID y un niño con COVID puede seguir lactando el niño. Sí, por supuesto que sí. No tiene ningún problema. Con las medidas de seguridad de la mamá no tengo ningún problema. En un niño estoy hablando de chicos de 2 meses, 3 meses, y de acuerdo a las condiciones de la madre. ¿La letalidad en los bebés y en los infantes, doctor, es alta? ¿Se ha visto acá en Guayaquil? Nosotros tenemos aproximadamente un 3 o 4% de niños que llegan enfermos que tienen positivos al COVID. De 100 niños de estos, tenemos un 3 o 4% positivos que nos salen positivos al COVID en los hospitales. Y de estos niños positivos, la letalidad, estás hablando de 1 o 2% nada más. Doctor, yo me imagino que si para los adultos es molesto estar con el COVID y con los síntomas del COVID, para los niños mucho más. ¿Cómo aliviarlos? ¿Cómo hacer que se calmen? ¿Cómo tratarlos en casa? ¿Cuál es su recomendación? ¿Y en qué momento poderlos llevar a una clínica si es necesario? Cuénteme, por favor. Bueno, mi recomendación es que primero, ante los primeros síntomas, cualquier tipo de síntomas que tenga un chico, de cualquier parte, respiratorio, digestivo, de piel, urinario, debe de buscar la ayuda de su médico. Porque como te decía, estos síntomas son tan variados en los niños, todavía estamos aprendiendo del COVID en el camino, no lo sabemos, nosotros hacemos medicina basada en evidencias y las evidencias son muy pocas en COVID. Busca al médico para ver si detecta el que tenga o no tenga COVID. Al detectarlo, lo ideal sería las primeras medicinas hechas en casa. Ojalá ningún niño llegue al hospital, porque el hospital es un problema de más contaminación de otro tipo de bacteria. El COVID te puede bajar la parte inmunológica y coger otra bacteria que tengas en el ambiente hospitalario. Por lo tanto, la ayuda del médico desde los primeros síntomas sería lo más ideal para mantener al chico en casa. Como te decía antes, gracias a Dios, los chicos manejan mejor estos síntomas y no necesitan mucho apoyo hospitalario en un gran porcentaje. 1 o 2% sí lo necesitan a través de oxígeno, terapia intensiva, medicación intravenosa, pero el otro se puede manejar en casa. Pero
pronto. Los primeros síntomas son lo importante para que esta enfermedad no abarque otros sistemas. Okay. El COVID en los chicos te ataca muchas partes, de una sola vez a veces. Los COVID graves te atacan riñón, te atacan pulmones, te atacan intestino. Es una enfermedad inflamatoria diseminada. Okay. Y eso hace que tengamos entonces que tener pronto una medicación para evitar que esos síntomas nos vayan ganando espacio y saber que sus riñones están bien, sus pulmones, sus intestinos, la parte de hidratación y todos sus órganos en general. Evitar la parte hospitalaria en lo que se pueda y dar la medicación adecuada. Ahí sí, con el médico, pero de cabecera totalmente, doctor, porque los niños que no se podrían complicar, o sea, que no se podrían, se pueden complicar, pero imagínense llevar a un niño a que tome cortisona, que tome anticoagulantes. Terrible, doctor, terrible. O sea, realmente una agresión para una criatura que tiene recién formados todos sus órganos, ¿no? Sí, o sea, los síntomas, nosotros tenemos que dar la medicación de acuerdo a los síntomas que van apareciendo en los chicos. Ya cuando estamos hablando de cortisonas intravenosas y de anticoagulantes, ya estamos hablando de un chico que necesita un sistema hospitalario. Lo malo de esto es que, como te decía, la parte adolescente es la que nos está dando este puente de unión del virus entre los adultos y los muy chiquitos. Estos muy chiquitos que no salen, 9 años para abajo, que no salen, que están en casa, pueden ser infectados por los hermanos mayores, y esa gente adulta que también está en casa puede ser infectado por los hijos adolescentes, que son los que salen. En estos momentos, con estas nuevas cepas, con esta salida de los chicos, estos adolescentes nos están dando este puente que te digo entre. Claro. Ahora, ¿qué pasa con el síndrome de Kawasaki, del que alguna vez se habló, que estaba presente en los niños? Pues más o menos se habló de este síntoma como en el mes de julio, agosto del 2020. Y pues luego ya la gente no, es que se han hablado de tantas cosas. Ayer escuché que si te da dengue, supuestamente te crea anticuerpos para no tener COVID. O sea, en este momento hay tantas especulaciones, doctor, tantos mitos y muy pocas verdades. Entonces, ¿qué pasó con el tema del Kawasaki? Bueno, Kawasaki es una enfermedad para nosotros conocida desde hace muchísimos años. Por ahí los pediatras tenemos 1 o 2 Kawasaki o 3 en el año. Lo que pasa es que el COVID lo que te hace es tener un proceso inflamatorio tan igual como el Kawasaki. Es como que el Kawasaki se hincha el corazón, ¿verdad? El Kawasaki te deja una lesión en las arterias del corazón. Ya, okay. Ese es el peligro del Kawasaki, que tú tienes que diagnosticarlo pronto, darle la medicación adecuada pronto, porque las horas y los días son lo más peligroso para las arterias del corazón. Y te dañan las arterias del corazón y te las dejan dañadas para toda la vida, y después puedes tener un infarto, un problema miocárdico cuando seas joven. Estoy hablando de 30, 35 años. ¿Ya? Por ahí tenemos noticias de gente que ha fallecido de un infarto siendo joven, siendo muy joven, porque ha tenido Kawasaki antes. Okay. El COVID que te afecta la parte inflamatoria de todo tu organismo, también te afecta la parte inflamatoria de tu corazón, y lo relacionan un poco con el Kawasaki en sí. Pero la tasa de Kawasaki es igual en todos los años. Los médicos vemos Kawasaki todos los años. No creo que se nos ha elevado el Kawasaki por el COVID, pero el COVID te da síntomas similares al Kawasaki y lo podemos confundir. Ok, pero eso no significa que el COVID cause un Kawasaki, sino que causa una inflamación que puede ser parecida, ¿no? Exacto, sí. Como los COVID, o sea, los coronavirus, que también son medio primos hermanos por ahí, casi que todos. Doctor, ¿qué nuevas noticias has escuchado del COVID? Porque, pues, obviamente hay muchas investigaciones, hay mucha medicina que está siendo estudiada para ver qué podemos utilizar para el COVID. La gente está trabajando en estudios, en diferentes acciones. ¿Qué he escuchado últimamente sobre el COVID que puede ser o bueno o malo? Yo escuché una noticia positiva del COVID. Usted me la dice primero, yo la digo después.
Bueno, en realidad todavía todo esto, como yo te decía, está en medicina basada en evidencia. Estamos haciendo camino al andar. Se están utilizando mucho antitrombóticos, anticoagulantes, corticoides y los nuevos antirretrovirales que se usan, que están saliendo para tratar de combatir este tipo de virus. Tenemos la esperanza total de las vacunas que están dando buenos resultados según información que se nos vienen de Europa y de Estados Unidos. Sí. Pero en términos generales todavía no hay una medicación adecuada y yo creo que no la va a haber tampoco, porque en los problemas virales no existen antivirales, no hay un medicamento que destruya a un virus. Lo que lo hace es que no penetre a la célula, que no se replique, o sea, que no se multiplique, pero no es como un antibacteriano. Los antibióticos matan a la bacteria, los antivirales lo que hacen es como pararlos, tenerlos ahí y evitar que se repliquen, que se multipliquen para hacer más daño. Pero la medicación sigue siendo investigada actualmente. Sí. Estamos viendo en el camino qué es lo que más podemos hacer. Ojalá que esta parte de las vacunas nos den resultados, que no tengamos vacunas que tengamos que ponerla cada año, por ejemplo. Ojalá, porque fuera un desastre, especialmente con el coronavirus. No se sabe todavía cuánto nos dura la parte inmunológica después de las vacunas. Eso lo veremos después de un año. Eso lo veremos. Esas personas que se han vacunado, cómo van su parte inmunológica. Es lo que te puedo decir. Bueno, anoche tuvimos la oportunidad de estar en un consejo editorial con el ministro de Salud, con Juan Carlos Ceballos, los medios de comunicación, y pues obviamente dentro de la comunicación y dentro de los datos que nos dio, pues a todos los medios de comunicación, es que las vacunas están contratadas, 18 millones de vacunas, que a mí me pareció muy positivo el hecho de que él haya querido, y el Ministerio de Salud como tal, haya querido escoger a las mejores vacunas. Es por eso que están pensando en Pfizer muchísimo, porque hay muchas que vienen de Pfizer, y pues también de otros laboratorios como AstraZeneca, que es la COVAX, que también tiene muy buen resultado. Así que están viniendo, esta fue la fase 0, y pues están viniendo, ya vinieron anteayer otras más, y están viniendo cada 15 días, porque hay un tema y que es muy importante saberlo, doctor, y es que los laboratorios no se abastecen. No se abastecen. Y lamentablemente, pues según lo que él decía ayer, la vacuna rusa obviamente no tiene la suficiente ficha técnica o no se muestra la suficiente ficha técnica para poder, digamos, contar con esa vacuna. Así que la decisión de tener las mejores vacunas en Ecuador es excelente. También se ha sabido que dentro de las vacunas que vinieron, obviamente fueron muy bien aprovechadas porque no eran era para 4 dosis, se pudo aprovechar para 5 dosis porque alcanzaba. Entonces, realmente que la estrategia fue muy importante. Y además, Paul Palacios pues comentaba que él está ayudando para poder organizar la vacunación. El 5 de marzo va a haber una plataforma donde uno puede inscribirse, van a comenzar a llamarte para la vacunación. Bueno, una cantidad de cosas que realmente voy a ir comunicando y contándoles también a ustedes, los doctores, día a día, porque es importante que todos sepamos en dónde estamos. También vi una noticia, doctor, que dice que la vacuna de Pfizer... Eso salió ayer, que la vacuna de Pfizer con su primera apuesta ya tiene un 92.7% de efectividad. O sea, realmente todo se está tanteando, o sea, todo se está, o sea, develando poco a poco, pero eso es maravilloso, porque ya con un 92% de efectividad, ya la segunda dosis que se le puede poner hasta después de 40 días, ¿ok? Pues aumentaría un 4% al 96%, que es lo que ellos propusieron y dijeron que tenían un principio. Pero esto del 92% de efectividad en la primera dosis, eso me llamó mucho la atención, doctor. Sí, ojalá que esas palabras sean ciertas y que esa parte médica de investigación también sea cierta. No lo sabemos. Nosotros tenemos que hacer medicina con el paso del tiempo. Y básicamente también ojalá que esa efectividad se perdure en los años, que no tengamos que volver a poner vacunas a cada momento. Acuérdate que este virus es muy mutable. Claro. Entonces la vacuna que te ponen en el 2021 pues, probablemente no te sirva
para el virus que vaya a salir en el 2023, no lo sé. Depende mucho de nosotros. También, mientras más contagios tengamos nosotros, el virus va mutando para tratar de protegerse también. Doctor, está atorado, tome agua. Yo por eso siempre agua al lado. No, Voy a tomar agua un poquito. Pero sí. No, así es. No, que le da directamente. Bueno, doctor, yo creo que con esto pues finalizamos, pero también hay otra buena noticia y tiene que ver con el comportamiento del virus. Supuestamente está bajando drásticamente las infecciones, están bajando drásticamente las infecciones en Estados Unidos y también en Europa. Drásticamente. ¿Por qué razón? Nadie sabe. Nadie sabe. Hay gente que especulaba y decía anoche en redes sociales, en Twitter, porque lo puso pues una persona que es muy, digamos que, investigativa sobre el tema, y lo que decía era que pasa igual que la gripe española, que habría que empezar a leer qué pasó con la gripe española, que tuvo una primera ola que fue fuerte, una segunda ola que fue muy fuerte y una tercera ola que casi no fue, o sea, que casi que no pasó nada, y que esto es lo que pasa, es que el virus pareciera que ya pierde efectividad porque no tiene con quién contagiarse. Entonces, decían, ¿será la vacuna? La vacuna no sería, porque en Israel, no, que ya han vacunado a casi todo el mundo, no se ve que hay un descenso así tan abrupto, pero Europa y Estados Unidos, que fueron tan infectados, se está viendo dentro de las estadísticas como ahora en febrero, sin tema tanto de vacunas, sin nada. España no están vacunando casi nada. Están vacunando, pero obviamente no con la agresividad que lo están haciendo en Israel, en Inglaterra, en Estados Unidos. Están bajando los casos. No sabemos, doctor, este virus nos mantiene en vilo porque cada día este virus se le ocurre comportarse de una manera diferente. Pero parece que ahora está bajando el tema. Ojalá no tenga que ver con el invierno, con las bajas de temperatura. No tiene que ver con el invierno, porque hicieron la comparación. No tiene que ver con el invierno. No tiene que ver con el invierno, porque acuérdense que el virus, en todo caso, en el verano es cuando más debería bajar la incidencia del virus, y hay muchos países que están en verano y no les ha bajado la incidencia del virus, pero eso está pasando en Europa y en Estados Unidos. Es un dato curioso, si quieren ustedes investiguenlo y chequen de qué se trata, pero podríamos pensar que la vacuna más otro tipo de, digamos, de acciones que ha tomado la humanidad con este virus, podríamos pensar en que esta tercera ola va a ser mucho más tenue que la anterior y que hemos podido combatir este virus mucho más rápido de lo que se combatió la gripe española, que en esa época no tenían la tecnología de ahora ni las investigaciones. Ojalá que sea así. Esta población que tenemos ahora, nosotros nunca hemos vivido una pandemia. Nunca. Es una verdadera batalla con algo invisible. Este virus ha matado mucha más gente que conflictos bélicos. Y esperemos entonces que lo que tú digas sea una realidad, porque no lo sabemos, porque todavía todo está en espera. Y ojalá que así como apareció, se vaya totalmente. Sí, doctor, con eso me quedo. ¿Alguna otra cosa que nos quiera comunicar para el bien de esas mamis que tienen hijos chiquitos y que realmente... Yo lo único que quisiera decirle a las personas a través de esto es que nos cuidemos, que los médicos estamos cansados, que los médicos estamos agotados, que hemos perdido muchísimos médicos en la pelea, que seguiremos perdiendo si no nos cuidamos, que empleemos un poco la lógica, que cuidemos a nuestros hijos para cuidar a los adultos, y que ojalá entonces la ciencia y alguien más nos ayude. En los próximos meses que tengamos una entrevista, hablemos de otra cosa y no de esto. Gracias, doctor. Con eso me quedo. Un abrazo de todo corazón. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de ATM, Municipio de Guayaquil, UTPL, Nature's Garden, Paul Rivet, Produbanco, Banco del Pacífico, UTEC, Diners Club, Calipto, Banco del Pichincha, Ceviches de la Rumiñahui y Royal. Que vuelvan los besos, las risas, las voces,